Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 1 de diciembre de 2025. Hoy estrenamos mes y estrenamos semana. Pero no estrenamos protagonistas de la actualidad, porque los protagonistas sobresalientes de la actualidad siguen siendo los mismos que la semana pasada, que el mes pasado, que hace 2 meses, que hace 3 y que hace varios. Veníamos ya teniendo una referencia bastante clara de que tanto José Luis Ábalos como Koldo García, que son los dos personajes que han entrado en prisión la semana pasada, como saben, pues iban a, mantener todo menos la boca cerrada. Es decir, que iban, no sé si a tirar de la manta, porque no sé si es la expresión más correcta, pero en todo caso que iban a armar mucho ruido durante el tiempo que pasaran en prisión. Y eso que era una impresión por algunas cosas que había dicho José Luis Ábalos, acuérdense, insinuaciones, maldades, pero sin demasiado, contenido específico, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, hay que tirar de Air Europa y entonces llegaríamos a Begoña Gómez y llegaríamos bien llegados, había dicho Ábalos. Yo creo que eso revelaba una actitud muy clara, una estrategia de decir, bueno, oiga, sí, a Aldama le ha ido muy bien porque ha colaborado con la justicia y ha estado cantando cosas y tiene un horizonte penal mucho menos gravoso que el que nos aguarda a nosotros, pues a lo mejor es el momento de cambiar de estrategia. O además, o a lo mejor, o además de eso, decir, bueno, oiga, mire usted, yo no me voy a comer solo el marrón. Es decir, que aquí las culpas habrá que repartirlas. Bueno, ¿por qué lo digo? Pues porque hoy tanto Koldo García como José Luis Ábalos, a través de su hijo, como Cerdán, que son los tres grandes protagonistas del cesto de las manzanas podridas, como diría Pedro Sánchez, son noticia. Y son noticias por cosas que han dicho o hecho. Koldo García dejó una entrevista con OK Diario que vamos conociendo por partes. Y hoy lunes hemos conocido algunas cosas que conectan directamente con las insinuaciones que hizo José Luis Ábalos a propósito del protagonismo que tuvo Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, en el rescate de Air Europa. En concreto, dijo que se implicó tanto en el rescate que al final Javier Hidalgo, el CEO de Air Europa, dijo, habrá que compensarla, habrá que pagarle los servicios prestados. Escuchen a Koldo García. Los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo? Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. 1 millón de euros. O yo decir, es verdad, estamos hablando de un testimonio de segunda referencia. Es decir, Koldo oyó eso no demuestra nada. Lo único que efectivamente pues nos acerca un poco a esta sospecha razonable de que efectivamente Begoña Gómez pues no se quedó de brazos cruzados durante el momento en el que se estaba rescatando Air Europa. Pero hay algo que a mí me sorprende, es de menos gravedad aparente, pero desde el punto de vista probatorio a mí me parece bastante más solvente, porque, vale, Koldo García no podrá acreditar que se le compensó a Begoña Gómez con 1 millón de euros por los servicios prestados. Sin embargo, Koldo García sí puede atestiguar de primera mano, él era el chofer, como ustedes saben, él llevaba a unos y a otros a donde decía José Luis Ábalos o en su momento Pedro Sánchez. Y claro, ¿qué dice ahora Koldo? Que la actividad de tanto Begoña Gómez como de Ábalos durante el tiempo en que se estuvo planificando el rescate de Europa fue muy intenso. ¿Cómo de intenso? Pues lo suficientemente intenso como para que les llevara más de 15 veces al domicilio de los Hidalgo. Pues si no lo recuerdo mal, creo que unas 16 o 20 veces. Si no lo recuerdo mal, puede ser que me equivoque en algunas cosas, hablando con la familia Hidalgo. ¿Quién es de la familia Hidalgo? Javier. O sea, el peso lo llevaba Javier. El peso lo llevaba Javier, pero claro, hombre, tendrán que explicar por qué el ministro de Transportes de la época iba 16 veces y por qué la mujer del presidente del gobierno se implicó personalmente en el rescate de Europa. ¿Esto prejuzga que hiciera algo que supusiera un ilícito penal? No tengo ni la más remota idea, yo no tengo ninguna demostración, ninguna prueba que me permita hacer esa afirmación, pero que desde luego esto huele fatal,
Es algo que creo que no se le escapa absolutamente a nadie. Por lo tanto, este es uno de los elementos informativos del día, las declaraciones de Koldo a OK Diario. Y luego ha habido otras declaraciones, yo diría que declaraciones de Ábalos por persona interpuesta, porque en este caso no es José Luis Ábalos, sino Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, el que hace declaraciones al diario El Mundo. De esto no tenemos testimonio sonoro. Está la entrevista, la entrevista manuscrita, ¿no? Es decir, transcrita en un medio de comunicación. Pero es bastante interesante porque, entre otras cosas, lo que dice Víctor Ábalos es verdad, vaya por delante, y así se lo he dicho a Esmeralda Ruiz, que me va a ayudar a resumir algunas de las cosas más destacadas de esa entrevista. Digo, es un hijo que está lavando la imagen de su padre, no podamos perder de vista. Yo no digo que todo lo que diga Víctor Ábalos aquí haya que quedárselo a pies juntillas en absoluto, porque lo que intenta es dejar en buen lugar a su padre, a José Luis Ábalos, pero hay algunas cosas que sí que son interesantes y que nos dan pistas a propósito de cuál era el ambiente que se generó en ese grupo de personas. Ya sabemos que José Luis Ábalos era una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez. Hay un momento de la entrevista, por ejemplo, que a mí me parece muy llamativo, porque él dice: todavía está caliente la cama del cuarto de invitados de mi casa porque Pedro Sánchez se quedaba a dormir muchísimas noches en la casa de mi padre. Lo que nos da una idea de cuál era la relación, la intimidad, la estrechez, digamos, en el vínculo que les unía. Pero bueno, más allá de esos detalles, hay algunas aportaciones interesantes. Por ejemplo, sostiene Víctor Ábalos que Cerdán, en nombre de Sánchez, intentó comprar el silencio de José Luis Ábalos. Esmeralda. Sí, bueno, hasta ahora había sido el gran protegido de su padre, pero dice que se ve obligado Víctor Ábalos a tirar de la manta. Sobre cómo trataron de comprar su silencio, el encargado de ejecutar la maniobra fue Santos Cerdán, que se presentó de manera presencial en su domicilio y que le puso una serie de cosas encima de la mesa. Santos, es lo que dice el hijo de Ábalos, le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente. Dice Víctor Ábalos que él siempre estaba al lado de su padre, por lo que estaba al tanto de esas conversaciones y de lo que se le ofreció detalla, desde el pago de los abogados, un trabajo en la consultora de Pepe Blanco, en Acento, hasta tertulias televisivas para paliar la merma de ingresos que le supondría, porque es lo que quería el partido, dejar el escaño. Esto ya lo publicó hace meses el diario El Mundo, pero hoy el hijo del exsecretario de Organización y exministro socialista confirma el pacto de silencio. Es verdad que algunas de las cosas que dice Víctor Ábalos ya se habían publicado, o bien las había dicho Víctor de Aldama, o bien las había sugerido Koldo García en algunas declaraciones, o bien habían aparecido en informaciones periodísticas, pero como dice Esmeralda, es verdad que ahora las dice el hijo de José Luis Ábalos a cara descubierta. Por ejemplo, que efectivamente el CNI, tal y como se había insinuado en muchas informaciones, hizo, porque así quería Margarita Robles que pasara, un informe demoledor contra su padre. Claro, es que hay un momento de la conversación, Luis, en la que el hijo de Ábalos, también como tú decías, tratando de blanquear la figura de su padre, asegura que era una persona a la que se le dio tanto poder, sin él pretenderlo, que eso es lo que generó envidias para acabar con él. Y es cuando habla del supuesto informe del CNI, que dice que se hizo para destrozar tanto la figura de su padre también como la suya. Informe que se elabora cuando Margarita Robles se entera de que Ábalos quiere ir al Ministerio de Defensa, y esta sería la forma, según Víctor Ábalos, con la que trató de impedirlo. Y luego hay otro asunto que a mí me ha llamado mucho la atención, que tampoco es nuevo, porque también ha aparecido en otras muchas informaciones. Si hiciéramos ahora un repaso por la hemeroteca nos íbamos a encontrar con varias referencias, pero vuelvo a decir, ahora es Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, el que lo suscribe a título personal, el que lo cuenta como testimonio de primera persona. Hemos hablado mucho del vínculo que había entre Koldo García y José Luis Ábalos, pero se nos había dicho que ese vínculo era un vínculo sobrevenido de la relación entre Cerdán y Koldo García. Es Cerdán el que le dice a Ábalos: hazte con los servicios de Koldo García. ¿Pero por qué a Ábalos? Porque no consiguió meterlo en Moncloa, que es una de las relaciones que hoy dice Víctor Ábalos y que me parece llamativas. Era su obsesión, es el término que utiliza Luis, era su obsesión colocar a Koldo en el núcleo duro de Moncloa. Como no lo pudo conseguir, asegura el hijo de Ábalos, entonces se lo colocan a su padre en el Ministerio de Transportes. En otro intento por defender el papel del exministro socialista, asegura su hijo que de haber sabido Ábalos que Cerdán tenía una empresa y que la utilizaba para cobrar mordidas, que nunca lo habría permitido. Pero bueno, solo hay que
recordar el viaje a Marruecos, Cerdán, junto a Ábalos, que aparece en ese último informe de la UCO y que Ábalos nunca impidió, pese a que Cerdán no tenía ningún cargo en el gobierno y también estaba Koldo. Bueno, estamos resumiendo algunas de las aportaciones que hace esa entrevista de Víctor Ábalos al diario El Mundo, pero también es verdad que hay otra entrevista de Víctor Ábalos a Voz Populi, que no aporta mucho más, pero que también da algún detalle añadido que puede ser interesante. Porque menciona a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez. Según Víctor Ábalos, su padre lo fue todo para el sanchismo, fue quien le convierte en secretario general del partido, quien le convierte en presidente, pero que su defenestración corrió a cargo de ella, de Begoña Gómez. Ella presionó, dice Víctor Ábalos, a Sánchez con el siguiente argumento: echa a ese putero, lo cual, hombre, pues no deja de ser llamativo teniendo en cuenta el negocio familiar. Desde luego que no es llamativo, o mejor dicho, que es muy llamativo. Pero bueno, como ven ustedes, si repasamos el dramatis personae de este asunto, pues nos encontramos con los nombres clásicos. Hemos hablado de Cerdán, hemos hablado de Koldo García, hemos hablado de José Luis Ábalos, y son nombres que naturalmente la oposición no pierde de vista. Hoy el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha dicho que a todos ellos les va a hacer desfilar de nuevo por la Comisión de Investigación del Senado. Entre delincuentes anda el juego, esa es la realidad, y yo entiendo que aquí todo el mundo trata de defenderse y de echarle el muerto a otros, pero la realidad es que es el PSOE confesando contra el PSOE, y que es José Luis Ábalos que dice que Begoña Gómez podría haber cobrado 1 millón de euros por facilitar el rescate de Europa. En resumen, el Partido Popular va a solicitar la comparecencia de 3 piezas clave de los tejemanejes de la corrupción sanchista: Santos Cerdán, Víctor Ábalos y Antonio Hernando. Los 3 estarán en la Comisión de Investigación del Senado rindiendo cuentas de todo lo que saben. Además, vamos a registrar preguntas parlamentarias a Yolanda Díaz por el uso indebido de la vivienda de la que dispone en el Ministerio. Bueno, como ven ustedes, el principal partido de la oposición está leyendo con todo detalle todas las informaciones periodísticas que aparecen vinculadas a los personajes fundamentales de la trama. Y naturalmente cómo José Luis Ábalos deslizó la maldad de la gente que podía vivir indebidamente en el domicilio de Yolanda Díaz. También el Partido Popular quiere tirar de la esquina de Samantha a ver qué es lo que encuentra debajo. Yolanda Díaz no parece estar demasiado inquieta. Hoy le han preguntado a propósito de la opinión que le merece a ella, como, en fin, gran lideresa de Sumar y como vicepresidenta del gobierno, el hecho de que 2 secretarios de organización consecutivos, primero Ábalos, luego Cerdán, uno haya salido de la cárcel y el otro acaba de ingresar en la cárcel. Y fíjense, la respuesta que da ella no es la respuesta del hecho concreto, no le preocupa este hecho concreto. A ella lo que le preocupa, porque es la mejor manera de disolver, digamos, esta cuestión, es el paisaje general. Yo lo que estoy preocupada es por la corrupción en España. La corrupción es un problema gravísimo en nuestro país. La corrupción erosiona la democracia. Y lo que tenemos que hacer es tomar medidas para ser un país similar a los de nuestro entorno, no hablo de los del sur de Europa, como sabe usted, y tomar medidas para actuar antes de que los fenómenos de la corrupción se produzcan. Bueno, a mí no me consta que hoy hayan hablado ministros del Partido Socialista a propósito de esto. Entre otras cosas porque me imagino que la consigna que han distribuido en los argumentarios de rigor es: oiga, cuanto más lejos nos mantengamos de este tipo de polémicas, mejor, no las alimentemos. No hagamos declaraciones, no nos pongamos a tiro de los periodistas para que nos puedan entrecomillar pues palabras que estén todavía alimentando este lío. De tal manera que de lo que ha dicho Koldo en el diario OK Diario, de lo que dice el hijo de Ábalos, insisto, a mí no me consta ninguna declaración de ministros del Partido Socialista. Yolanda Díaz no es del Partido Socialista y, como ven ustedes, trata de diluir la responsabilidad hablando de la corrupción, no de los corruptos del PSOE, sino de la corrupción en general. Mónica García, ¿qué hace? Mónica García es otra ministra del gobierno de Sánchez, pero no es del Partido Socialista, como saben ustedes, es de Más Madrid. Es de uno de los partidos que sostienen a Sánchez en esta legislatura. Y le han preguntado hoy, porque está en el Rojo Vivo, en La Sexta, y naturalmente pues no podía evitar que le preguntaran sobre esta cuestión. Es interesante cómo aborda la respuesta. Escúchenla. Lo valoro como un drama para el Partido Socialista. Ahora bien, toda vez que tengamos indicios y pruebas de que los corruptos son el señor Koldo, Ábalos y Cerdán, pues que vayan a la cárcel y que caiga todo el peso de la ley sobre ellos.
y que nosotros vamos a ser absolutamente implacables con la corrupción. El día que se demuestre con pruebas fidedignas que esto puede afectar al Partido Socialista, los primeros que vamos a ser absolutamente contundentes somos nosotros, de eso no hay ninguna duda. Bueno, esto es lo que dice Mónica García, que no es muy distinto a lo que dice, por ejemplo, Rufián cada vez que le preguntan por el asunto de la corrupción. Debe ser que aquí hay un argumentario transversal que se van pasando de unos a otros los socios de legislatura de Pedro Sánchez. Bueno, y luego hay algunas otras informaciones periodísticas hoy que me parece que son interesantes y que completan este paisaje no precisamente positivo para los intereses del partido gobernante. Se habla de Cerdán, del secretario de organización del Partido Socialista, que ya estuvo en la cárcel y que ahora está en libertad condicional. Por cierto, hoy he ido a firmar ha sido en Tudela, ¿no? En Tafalla, que es donde está, he ido a firmar porque ya saben ustedes que cada 15 días tiene que pasar por el juzgado y tiene que firmar para acreditar que no se ha dado la fuga. Esta es una de las medidas que ha impuesto el juez para permitir que esté ahora en libertad provisional. Bueno, ha salido después de firmar, estaban ahí los periodistas, ha dicho en un momento determinado que en su momento dará explicaciones, pero no sabemos cuál es ese momento ni qué tipo de explicaciones serán las que quiera dar cuando proceda el momento de darlas. Los medios de comunicación, entre tanto, mantienen su labor de investigar y de informar. Y hay hoy dos informaciones muy interesantes en dos medios distintos que tienen a Cerdán como protagonista. La primera la publica El Confidencial. Mordidas, no pequeñas, a Cerdán por demoliciones de universidades públicas. Sí, otra más. Esta no forma parte de los casi 7 millones de euros que la UCO estima que Acciona pudo pagar a Cerdán en concepto de mordidas, porque esta todavía no forma parte del sumario del caso. Marzo de 2023, siendo Cerdán secretario de organización del partido, el gobierno de Lambán, en Aragón, convoca una subasta para transformar un terreno de la Universidad Laboral de Zaragoza en una plataforma logística. La constructora que ganó el concurso encargó los trabajos por 6 millones de euros a Acciona y esta a su vez contrató con una empresa navarra, empresa que aparece en la contabilidad de Servinavar tras efectuar 2 pagos en esas mismas fechas, pagos de 100.000 euros en concepto de comisión. Dice la información que firma Chema Olmo que Cerdán y su socio Anchón habrían aprovechado su relación con Acciona para que fuera una compañía navarra la que se encargara de esos trabajos de demolición en la Universidad Laboral de Zaragoza. Y luego hay otra información también interesante en el diario El Debate a propósito de cómo se las ingeniaba Cerdán para que en plena investigación de la UCO algunos documentos que él guardaba no llegaran a poder de la Guardia Civil. Ernesto Gasco, que así se llama el presidente del hipódromo de la Zarzuela y que además es amigo personal de Pedro Sánchez, habría sido el encargado de esta operación, de ayudar a Cerdán. Los hechos sucedieron, según El Debate, el 6 de abril, fecha en la que el Supremo avala la investigación sobre los vínculos de Cerdán y la trama socialista, y Aldama acababa también de revelar al juez la existencia de lo que vino a llamarse el cupo vasco. Bueno, pues con este contexto, Cerdán viaja junto a Ernesto Gasco a Milagro, a su pueblo, y el presidente del hipódromo, lo justifica asegurando que va a visitar una yeguada. Sin embargo, según este diario, Gasco acompaña a Cerdán a su casa, le ayuda a sacar varias cajas con documentación, las meten en un vehículo y se marchan. Bueno, hay algunas informaciones, como las que estamos reflejando, que en otras circunstancias hubieran excitado la actuación de oficio de la Fiscalía. Cuando la Fiscalía tiene sospechas de que se puede haber cometido un delito, tiene la obligación de investigar. Que es uno de los papeles adjudicados al Ministerio Público. ¿Por qué hago esa consideración? Hay una información muy interesante hoy en Libertad Digital que firma Miguel Ángel Pérez a propósito del cabreo cósmico que hay en el Tribunal Supremo a propósito de la actuación, del protagonismo, del no protagonismo, tendríamos que decir, de la Fiscalía a la hora de defender a los magistrados del Tribunal Supremo que suscribieron la condena al fiscal general del Estado. Él lo cuenta con todo detalle. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que la Fiscalía, que todavía dirige de forma interina el propio condenado Álvaro García Ortiz, hasta la toma de posesión oficial de su sucesora Teresa Pera Mato, está permitiendo la cacería brutal que están sufriendo en los últimos días los magistrados del Tribunal Supremo que votaron a favor de la condena del fiscal general. Tras conocerse el fallo, el gobierno, los medios de comunicación sanchistas y las redes sociales están señalando a los magistrados, publicando sus fotos y difamándolos.
Se han llegado a realizar ataques personales a los jueces y a sus familiares. Están siendo víctimas de una campaña de incitación al odio, dicen, sin que la Fiscalía esté moviendo un dedo para evitarlo o investigarlo. Las mismas fuentes consultadas subrayan que el Ministerio Público debería investigar estos hechos, al igual que ha abierto investigaciones de oficio en el pasado por supuesta incitación al odio en asuntos muy mediáticos, pero sin ningún tipo de recorrido judicial. Cabe destacar que el Estatuto Fiscal encomienda a la Fiscalía el papel de garantizar y velar por el trabajo de los jueces. Bueno, y antes de ir a otras noticias destacadas del día, también quiero recordarles que ayer domingo el Partido Popular convocó una manifestación, una concentración, una protesta, no sé muy bien cómo llamarla, sin siglas, como dijo el secretario general del partido y también el presidente del partido cuando la convocaron, que fue capaz de llevar a 50.000 personas. El Partido Popular están contentos a propósito de la respuesta que tuvo ese llamamiento. Naturalmente, en los partidos de la izquierda, en el Partido Socialista y en el Sumar, pues les parece tragicómico que el Partido Popular quiera ahora convertirse en el adalid de la lucha contra la corrupción, pero de todas las reacciones que ha tenido esa convocatoria, a mí particularmente la que más me ha sorprendido es la del líder de Vox, el señor Abascal, que hablando de la manifestación del Partido Popular de ayer, fíjense, hoy ha dicho esto. Es sorprendente que el Partido Popular se atreva a convocar esa manifestación precisamente cuando ha sido desmantelada esta misma semana por motivos de corrupción la organización del Partido Popular en Almería. Dicho lo cual, yo quiero manifestar todo mi respeto a los españoles que ayer se manifestaron y a la vez todo mi reproche a los dirigentes del Partido Popular que estafan a los españoles. No sé si es la mejor manera de hacer amigos. Bueno, vamos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz. Pues hay muchas novedades, por ejemplo esta que adelantan varios diarios a esta hora. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO. Esta noticia es muy importante porque esto significa que el Gobierno ahora sí acelera el relevo en la cúpula de la Unidad Anticorrupción de la Guardia Civil, responsable entre otros pues de las pesquisas del caso Begoña Gómez, del caso Koldo, responsable también de iniciar la investigación de David Sánchez, del fiscal general, y que además lo hace a las puertas de conocer el informe patrimonial, es el que estamos esperando ahora, de Santos Cerdán. La inquietud que siempre ha generado el ascenso de Rafael Yuste venía por el temor que genera que su sustituto pueda hacer algo que él se ha negado hasta ahora a hacer: proporcionar información adelantada de las investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Sobre el proceso, Yuste, número 1 de su promoción, pues completó en verano el curso para ascender a general de brigada, y por criterios ordinarios de antigüedad y de edad, su ascenso, en principio, no debería producirse hasta el mes de julio del próximo año. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil dicen a diarios como El Mundo que los tiempos están en la horquilla correcta y ahora la incógnita será saber quién va a ser, y esto es muy importante, su sustituto. En estas últimas horas el foco está puesto también sobre Paco Salazar, uno de los fontaneros de confianza de Pedro Sánchez en Moncloa. Fue miembro, como saben, de la Ejecutiva hasta que saltan a la prensa 2 denuncias contra él por acoso sexual, minutos antes de ser elegido secretario de organización del partido. Bueno, han pasado 4 meses y todavía no hay una resolución en firme. El diario.es ha destapado en estas últimas horas que Salazar se dio de baja como militante socialista el pasado jueves, justo cuando se conoció que esas 2 denuncias habían desaparecido, dicen que por un fallo electrónico. Al no existir y al haberse dado de baja, el diario.es aseguraba esta mañana que el PSOE ha decidido dar carpetazo al caso. Y por esto le han preguntado a la portavoz socialista, Montse Mínguez, pero ella lo niega. Quería preguntarle si se va a adoptar algún tipo de medida o se va a asumir algún tipo de responsabilidad por no haber instruido en los últimos 4 meses y medio las denuncias contra Paco Salazar. Y le quería preguntar también qué mensaje envían a las denunciantes, cómo pretenden que las mujeres denuncien este tipo de casos cuando luego se encuentran en este tipo de situaciones o incluso en la indefensión. Gracias. El proceso no se ha acabado, no se ha cerrado, no ha concluido, y por mucho que el señor Salazar haya perdido su condición de afiliado, el proceso
continúa. Pues Paco Salazar, según confirman varios medios, entre ellos el diario.es a esta hora, sigue ejerciendo como asesor en el Partido Socialista. Y esto lo desvela la cadena SER, año y medio después de los fallos de las pulseras antimaltratadores. El Ministerio de Igualdad no ha tomado ninguna medida contra la empresa adjudicataria que gestiona el servicio y responsable del supuesto apagón informático que afectó a los datos de los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento. Ni le ha abierto expediente sancionador ni la ha penalizado, según reconoce el Ministerio en una respuesta del portal de transparencia. En ese mismo documento, Igualdad también admite que tampoco tiene las actas de seguimiento sobre las incidencias. Y una cosa más, en este caso un sonido. Acabamos de conocerlo hace unos minutos. El rey emérito, Juan Carlos I, se ha grabado un vídeo dirigido a todos los españoles, pero en concreto a los jóvenes, en un formato inédito. Dice que para los que no conocen la historia de España. Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro, y todo este es el legado que yo os he podido dejar. La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. El vídeo se difunde 2 días antes de que salga su libro a la venta en España y después de haber ofrecido entrevistas en la televisión francesa, no aquí, o al menos no está previsto, a los medios de comunicación españoles.